Mi ex se rió en el tribunal, su hombre susurró «no es nadie», hasta que la jueza palideció. En el momento en que entré en esa sala del tribunal, Diane soltó una carcajada tan fuerte que resonó en las paredes revestidas de madera como una pista de risas de comedia rancia. Tampoco era del tipo nervioso, sino la de suficiencia, ensayada, que probablemente había practicado en el espejo de su baño. Le dio un codazo a Craig como si estuviéramos todos en una barbacoa en el patio trasero. No en una audiencia de custodia que determinaría si podría ver a mi hija más de 2 veces al mes. Craig, con el pelo engominado hacia atrás y un blazer 2 tallas más pequeño, se inclinó con una sonrisa tan untuosa que podía sentir cómo subía mi colesterol. «No es nadie», susurró. «Lo suficientemente alto». Lo suficientemente alto para que Diane se riera más fuerte. Lo suficientemente alto para que su pequeño séquito de superioridad moral captara el chiste. No dije una palabra. Simplemente seguí caminando, paso a paso, como un fantasma a través de la niebla. Pero entonces ocurrió algo extraño. El tipo de cosa que te perderías si no estuvieras mirando de cerca. La jueza levantó la vista y se detuvo. Su mano, a medio camino de alcanzar la jarra de agua, se congeló. Sus ojos se clavaron en mí. Un destello de reconocimiento. Su mandíbula se tensó. ¿Y ese mazo? Sí, tembló un poco antes de que lo depositara suavemente de nuevo. No lo golpeó, lo depositó como si pudiera explotar si lo manejaba mal. La vi mirar el sobresellado en su estrado. Sus dedos lo rozaron. Luego se ajustó la toga como si de repente tuviera demasiado calor. La sala se quedó en silencio. No un silencio de tribunal, un silencio de cementerio. Craig frunció el ceño y se reclinó como si oliera algo raro. Diane detuvo su sonrisa a medias. Pude verla escudriñar el rostro de la jueza como si intentara resolver un acertijo escrito en un idioma que no hablaba. ¿Alguna vez han visto a un depredador mirar a lo que creía que era su presa, solo para darse cuenta de que había estado mirando a otro depredador todo el tiempo? Ese momento de cálculo confuso, esa era la cara de Diane. Miren, sé cómo suele ir esto. El tipo de mediana edad y voz suave entra después de un año de infierno de divorcio y es aplastado por abogados con colmillos y exesposas con traumas ensayados. Pero no hoy, no esta vez. Por cierto, si todavía estás escuchando y no te has desconectado, haznos un favor y presiona el botón de suscripción. Más del 97% de los oyentes no lo hacen y, honestamente, eso mantiene a nuestro equipo fuerte y profundizando en historias como estas. En fin, ni siquiera me senté junto a mi abogado de inmediato. Me quedé de pie un segundo, el tiempo suficiente para que Diane mirara su teléfono como si eso pudiera reiniciar el momento. Craig se inclinó de nuevo, susurrando algo esta vez que no provocó una risa. Su boca se movió, pero sus ojos estaban fijos en la jueza, que ahora sacaba un expediente de debajo de su estrado, sellado con cinta roja. No amarilla, no blanca, roja. Lo vi desde el otro lado de la sala. Craig entrecerró los ojos. ¿Qué demonios es eso? Capté que susurraban sus labios. Buena pregunta, Craig. Ya lo descubrirás. El alguacil nos pidió que nos pusiéramos de pie. La jueza me miró directamente. Su tono era neutro, pero tenía un filo. Señor Fields, dijo, puede sentarse. Ese fue el momento en que Diane parpadeó. No esperaba que nadie pronunciara mi nombre con algo que no fuera desprecio. Definitivamente no con reconocimiento. Me senté lentamente, cruzando las manos en mi regazo. Diane se inclinó hacia su abogado, susurrando ahora con urgencia. La sonrisa había desaparecido. Craig miró a la jueza. Luego a mí. Le di un educado asentimiento. ¿Han visto alguna vez a un hombre intentar disimular con una risa un gas nervioso en la iglesia? Así se veía él. Es curioso cómo el silencio hace más daño que los gritos. Es curioso cómo la ausencia de miedo es lo que más sacude a la gente. No la rabia, no las lágrimas, solo la calma. ¿Quieren saber la mejor parte? Pensaban que lo tenían todo planeado. Craig probablemente memorizó su rutina de padrastro preocupado frente a un espejo. Diane había impreso fotos, probablemente las peores que pudo encontrar de mí. Demonios, tal vez incluso había escrito una declaración sobre cómo yo solía ser alguien.
Sí, solía serlo. Lo que no sabían, lo que nadie en esa sala sabía, era que el hombre sentado tranquilamente detrás de la mesa con un bolígrafo y un solo bloc de notas legal amarillo no estaba aquí para sobrevivir a la audiencia. Estaba aquí para terminarla. Cuando los papeles llegaron a mi escritorio, entregados, por supuesto, no en mano, recuerdo haberme quedado mirando la dirección del remitente como si pudiera reorganizarse en algo menos humillante. Diane Fields contra Thomas Fields impreso limpiamente en esa fuente mecánica que los tribunales parecían amar, como si la lenta muerte de un matrimonio de 20 años pudiera resumirse con una V con serifa en medio. Ni siquiera fue una sorpresa. Llevábamos más de un año coexistiendo como dos fantasmas en la misma casa. Aún así, la entrega lo hizo oficial. Diane no había dicho una palabra al respecto esa mañana. Simplemente me dejó una lista de la compra y se fue a su clase de yoga como si yo no existiera. Me mudé 2 semanas después. Un pequeño alquiler a las afueras de la ciudad. El tipo de lugar donde el grifo no cierra del todo y la luz del porche parpadea como una luciérnaga moribunda. Olía a los remordimientos de otro. No decoré, no colgué nada en las paredes. Lo que habría sido la mesa del comedor era solo una mesa plegable con un portátil, 2 carpetas y un ratón inalámbrico que se negaba a permanecer conectado. Ella les dijo a los niños que me estaba adaptando, que necesitaba espacio para resolver las cosas. Ellos no entendían por qué el nuevo novio de su mamá ya conocía sus preferencias de bocadillos para antes de dormir. Me preguntaron más de una vez por qué Craig los recogía de la escuela en mi camioneta. Diane había transferido el título antes de que la tinta se secara en el divorcio. Dijo que era más fácil así. No discutí. Craig. Dios. Craig. Se pavoneó en nuestras vidas como un Tony Robbins de marca de centro comercial. Ruidoso, asertivo, siempre sonriendo como un político que cree que acaba de ganar un debate. Ya estaba hablando de los próximos pasos con los niños, planeando vacaciones, deslizando su opinión en sus reuniones de padres y maestros. Diane se lo permitió. No, lo alentó. Decía cosas como, es que él tiene más visión de futuro que tú. O, quizás si hubieras actualizado tu currículum en algún momento de la última década, no estaríamos aquí. No respondí. Ni a eso, ni a nada. No necesitaba hacerlo. Porque lo que Diane no se daba cuenta, lo que ninguno de los dos se daba cuenta, era que cada insulto, cada manipulación, cada vez que pensaban que yo estaba distraído, yo estaba observando y registrando. No en alguna aplicación de espionaje barata o nota de voz. Tomé notas, notas meticulosas. Fechas, declaraciones, movimientos de dinero, cargos extraños en nuestra antigua tarjeta conjunta antes de que cerrara la cuenta. Una vez noté un pago de consultoría de 174,600 pesos mexicanos a una LLC con un nombre que sonaba como una firma de jubilación. Lo busqué en Google. Resultó que estaba registrada 3 semanas antes del cambio de carrera de Craig. Nunca se dieron cuenta de que me quedé con la impresora Wi-Fi cuando me mudé. Cada mensaje que me envió a través de esa aplicación de crianza, impreso, resaltado, anotado. Cuando dijo, ni siquiera lo estás intentando, lo subrayé y escribí, rechazó 3 visitas de fin de semana. Imprimí el calendario escolar. Imprimí correos electrónicos de los maestros preguntando si estaba al tanto de las tareas perdidas durante sus semanas de custodia. Lo imprimí todo. Me llamaron obsesivo, distante, nostálgico de una vida que ya no existe. Se burló de la forma en que todavía llevaba mi reloj en la parte interior de la muñeca, como hacía en el ejército. Dijo que me hacía parecer anticuado. Bien. Pensaban que estaba pasando por una patética espiral masculina. La historia clásica. La esposa se va. El hombre se deprime en un apartamento polvoriento y un modelo más nuevo entra en escena con encanto y líneas de crédito. Pero yo no me estaba deprimiendo. Estaba documentando. Verán, cuando tu enemigo no te ve como una amenaza, se vuelve descuidado. Se repiten. Dejan de ocultar cosas. Craig empezó a tratarme como un ex derrotado. No como un hombre al que pronto estaría interrogando. Diane hablaba libremente, a veces en voz alta, especialmente cuando pensaba que los niños estaban dormidos. Coloqué el monitor de bebé en la habitación de mi hija orientado hacia el pasillo.
Se sorprenderían de cuánto alcance tienen esos aparatos cuando el micrófono está lo suficientemente sensible. Una noche, le dijo a Craig, simplemente diré que es inestable. Es fácil. Es tan callado. La gente ya se lo cree. Y anoté eso, palabra por palabra. El punto de inflexión no fue dramático. Ninguna epifanía o charla motivacional. Solo yo, mirando dos carpetas de manila más gruesas que un libro de texto de derecho y dándome cuenta de que no estaba tratando de recuperarla. No estaba tratando de demostrarle nada a Craig. Estaba construyendo un caso, no en el tribunal. En la realidad. Querían arrastrarme a una obra de teatro. Yo estaba reescribiendo el guión. Llovía la noche que llamé a la puerta de Margot Rainer. No a cántaros, solo esa llovizna lenta y persistente que se cuela en tu cuello, sin importar cuán abrochado lleves el abrigo. Su casa era silenciosa, escondida detrás de una verja de hierro en un callejón sin salida tan olvidado que hasta Google Maps se rendía a mitad de camino. El mismo tipo de lugar al que alguien como ella se retiraría. Privado, sin molestias y armado con al menos 3 capas de seguridad. Abrió la puerta ella misma, todavía alta, de mirada aguda, todavía vestida como si el mundo pudiera necesitar una declaración jurada en cualquier momento. ¿Trajiste whisky o papeleo?, preguntó. Sostuve una botella de Glenlivet. Se hizo a un lado. 10 años antes, la había ayudado durante un lío que involucraba la malversación de fondos de caridad. No era nadie importante, solo el tipo que arregló una fuga de datos que expuso parte del fraude antes de que la junta directiva se enterara. Pero no hice preguntas. Simplemente le entregué los registros. Ella lo recordaba. Dijo que yo era el único hombre en esa sala que mantuvo la boca cerrada y su integridad intacta. Nos sentamos en la mesa de su cocina. Sin charlas triviales. Deslicé una de las gruesas carpetas sobre la mesa. No preguntó si era legal. Preguntó, ¿quieres destruirlos? No, dije. Quiero exponerlos limpiamente. Sonrió, apenas. Bien. La venganza es para los desesperados. La verdad. Esa es para los constructores. Ese fue el principio. Margot no operaba como los abogados que Diane contrató. No ensayaba monólogos para el tribunal ni se obsesionaba con la imagen. Escuchaba, esbozaba cronogramas a lápiz, contrastaba todo lo que yo había reunido. Su escritorio se convirtió en el mapa de la escena de un crimen, líneas codificadas por colores, flechas, notas adhesivas. No solo buscaba palancas. Buscaba la verdad, la que sobrevive al escrutinio. Me hizo una pregunta al principio que se me quedó grabada. ¿Qué estás dispuesto a dejar ir para ganar esto de la manera correcta? Y supe la respuesta antes de que terminara de preguntar. Durante los siguientes 2 meses, vendí el apartamento que una vez habíamos comprado como un plan de jubilación para reformar. No vacilé. Transferí el 40% de mis acciones en un negocio que cofundé a mi socio, junto con los derechos de voto. Cedí la multipropiedad de vacaciones que nunca habíamos usado. Diane pensó que era una inversión. Yo sabía que era un costo hundido con vistas al mar. No solo me estaba deshaciendo de activos. Estaba reduciendo mi superficie, haciéndome legalmente austero, intocable. Cada cabo suelto, advirtió Margot, es una responsabilidad futura. Arrastrará cualquier cosa a esta sala si parece remotamente vulnerable. Así que no dejé nada vulnerable. Nada a lo que pudiera aferrarse. Mientras tanto, Margot redactó una moción, 2 en realidad. Una estándar, otra bajo sello. Había revisado la lista de jueces locales e identificado un nombre que reconocía, la honorable Elise Templeton. Se habían cruzado durante una revisión de cumplimiento federal años atrás. Margot dijo que era inteligente, justa y alérgica a los dramas. Perfecto. Presentamos la moción sellada bajo una subsección raramente utilizada en los tribunales de familia, vinculada al descubrimiento de fraude financiero. La mayoría de los abogados no se molestarían. Margot lo hizo. Dentro de esa moción había una solicitud de revisión limitada y sellada de discrepancias transaccionales que involucraban a 2 partes, Diane Fields y un tal Craig Alprin. No era una acusación. Era un rastro de migas de pan, un susurro legal de que algo merecía ser investigado.
silenciosamente, a fondo. No se lo dijimos a Diane. No notificamos a su abogado. Bajo las disposiciones selladas, no teníamos que hacerlo. Esa era la belleza del asunto. Para cuando llegara la fecha del juicio, la jueza Templeton ya tendría el expediente, ya tendría las pruebas y, lo más importante, ya tendría preguntas. En segundo plano, seguí presentándome por mi hija. Cada martes y fin de semana alterno, le compraba las mismas galletas de mantequilla de cacahuete que solíamos compartir en el parque. Escuchaba cuando hablaba de cómo Craig dice que debería llamarlo papá también. Nunca vacilé. Simplemente lo registré todo. Mantuve la calma. Nunca hablé mal de Diane. Simplemente seguí siendo constante. Dejé que ellos hicieran ruido. Nosotros hacíamos papeles. Margot dijo algo una noche sobre una pila de recibos, la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos quieren ganar. Nosotros queremos que la verdad sea innegable. Ese es el tipo de cosa que no necesitas discutir. Solo señalar. Así que construimos el registro en silencio, estratégicamente. Cada recibo, transacción, archivo de vídeo, fragmento de audio, catalogado y con marca de tiempo. Margot tenía contactos que verificaron transferencias bancarias y rastrearon la propiedad de las LLC. Incluso encontró una queja previa contra Craig en otro estado, resuelta discretamente, pero suficiente para insinuar un patrón. Cuando la última carpeta fue sellada, Margot la cerró suavemente y se reclinó. Hemos cargado el cañón, dijo. Ahora esperamos a que ellos enciendan la mecha. Entraron pavoneándose en esa sala del tribunal como si fuera un plató de cine y ellos fueran las estrellas. Diane llevaba un blazer que gritaba «Madre respetable», aunque yo sabía que nunca lo había usado en ningún otro lugar que no fuera el tribunal. El pelo recogido tirante, los labios pintados de un tono demasiado oscuro, como si quisiera proyectar autoridad, pero terminó pareciendo una mujer que contrató a alguien para que le enseñara a mantener la postura. Craig caminaba a su lado con un traje azul marino que todavía tenía las arrugas de la tienda en los pantalones. Se ajustó los gemelos 4 veces antes de que la jueza entrara. Probablemente buscó en Google movimientos de poder en el tribunal esa mañana mientras Diane recalentaba sus mentiras. Su abogado, un tipo más joven llamado Powell, tenía la arrogancia de alguien que solo había discutido contra hombres de paja. Ya saben el tipo, puntos en tarjetas de notas, tono emocional preestablecido en indignación justa y una carpeta lo suficientemente gruesa como para que un helicóptero aterrizara en ella. En el momento en que me vio sentado tranquilamente junto a Margot, sin séquito, sin pila de pruebas, solo un pequeño bloc de notas legal y 2 documentos, lo vimos en su cara. Lástima. Pensó que esto sería fácil. Diane tenía su carpeta de fotografías. No fotos espontáneas de nuestra hija riendo. No, eran imágenes cuidadosamente elegidas donde yo parecía cansado, sin afeitar, distraído. Una del mes en que trabajé turnos dobles durante los despidos. Otra de un cumpleaños que me perdí porque Diane cambió el horario de recogida sin avisarme. Presentadas sin contexto, cada una diseñada para hacerme parecer un fantasma que se desvanece en la vida de mi hija. Luego vinieron los vídeos, editados, por supuesto. Pequeños fragmentos de berrinches y caos a la hora de dormir, todo cosido como un carrete de grandes éxitos de fracaso parental. La voz de Craig se podía escuchar fuera de cámara a veces. Calma, condescendiente, narrando momentos como un presentador de documentales. Con esto es con lo que lidiamos cuando regresa de los fines de semana con Thomas. Esa línea provocó una risita en la fila de Diane. Su hermana estaba allí. Su amiga Jenny también, con los brazos cruzados, asintiendo como miembros de una secta en un sermón. ¿Se lo creyeron? ¿Todo? ¿Por qué no lo harían? Los materiales estaban ensayados, pulidos, convertidos en armas. No sabían que estaban entrando en un campo de minas que alguien más ya había mapeado. Porque lo que no vieron, lo que nadie de su lado vio, fue que la jueza ya había abierto el expediente sellado esa mañana. Margot lo confirmó cuando entramos. Templeton había acusado recibo de la moción, rubricado las páginas y pasado 45 minutos revisando las pruebas en privado antes de que comenzara la sesión. Sabía de las transferencias bancarias. Sabía de la LLC vinculada a Craig. Tenía la transcripción de audio de la niñera marcada.
Ya había visto la historia debajo de la actuación, y a Craig. Su nombre ya no era nuevo para ella. Lo tenía resaltado repetidamente. La actuación continuó de todos modos. Diane lloró a la señal cuando se mostraron las fotos. Craig ofreció testimonio sobre el entorno emocional que mi hija experimentaba. Su abogado usó frases como inestabilidad parental, rutinas codependientes y resistencia a las normas modernas de coparentalidad. Fue una producción completa con énfasis y pausas cuidadosamente espaciadas para dejar que su actuación respirara. Pero algo comenzó a cambiar en el minuto 35. La jueza Templeton se reclinó en su silla, con los ojos inexpresivos, los labios apretados. Cuando Powell intentó pasar de las fotos a su revisión de custodia propuesta, ella interrumpió por primera vez, no groseramente, solo con una pregunta tranquila. Señor Alprin, ¿puede aclarar su participación en esta LLC que se lista aquí? Craig parpadeó. Yo. Lo siento. Templeton golpeó su bolígrafo en una carpeta. Esta, dijo, registrada hace 4 meses. Está listada bajo una empresa matriz conectada a 2 transferencias bancarias de la cuenta personal de la señora Fields. Usted figura como el director gerente. Powell se congeló a mitad de paso. Craig miró a Diane. Los ojos de Diane se entrecerraron por un segundo. Luego Craig se rió. El tipo de risa equivocada, defensiva, temblorosa. Oh, eso. Eso es solo un negocio secundario. Nada relacionado con esto. Templeton asintió lentamente. Volveremos a eso. Fue entonces cuando las grietas comenzaron a formarse. No en su caso. En ellos. Diane se movió en su asiento, de repente necesitando ajustarse la blusa. Craig revisó sus notas, pasó una página de más, retrocedió. Powell intentó dirigir la presentación de nuevo a los daños emocionales y las preocupaciones de crianza, pero era demasiado tarde. La jueza ya había tirado de un hilo que no sabían que formaba parte del suéter. Margot no sonrió. Solo escribió una palabra en el margen de su bloc de notas y la subrayó, entrada. Habían entrado armados con ficción. La jueza ahora tenía una probada de la realidad, y la ficción no se sostiene bien bajo juramento. Margot esperó el momento perfecto. No demasiado pronto para parecer agresiva, no demasiado tarde para parecer reactiva. Justo después de que Powell terminara su cansado monólogo sobre mi inconsistencia emocional y la creciente implicación paternal de Craig, se inclinó ligeramente hacia adelante, levantó una delgada carpeta de su maletín y dijo con calma, como si estuviera pidiendo un café, «Señoría, tenemos un documento suplementario para presentar en el registro». La jueza Templeton no parpadeó. «¿Proceda?» Margot entregó la carpeta al secretario sin florituras. Sin pausa dramática, sin discurso, solo una entrega profesional. Esa es la cosa de una trampa real. No la tiendes con ruido. La tiendes tan silenciosamente que cuando se cierra de golpe, la gente no se da cuenta de que estaba caminando hacia ella hasta que su pie ya está atrapado. Templeton abrió el archivo. 3 páginas. Eso era todo. No 200 pruebas brillantes ni ensayos emocionales escritos en Courier New. Solo 3 páginas de transacciones compiladas, extraídas directamente de las cuentas bancarias personales de Diane durante un periodo de 6 meses. Cada una contrastada con datos del registro mercantil que mostraban que la entidad receptora, Halpern Resource Management LLC, estaba registrada en la dirección de Craig, con Craig como único miembro gerente, presentada bajo un nombre comercial, Blue Maple Consulting. Margot dejó que el silencio hablara primero. El bolígrafo de la jueza se mantuvo suspendido sobre la página durante 10 segundos enteros. Cuando finalmente levantó la vista, no fue a Margot. Fue a Craig. Señor Alprin, dijo, con voz baja pero aguda. ¿Puede explicar por qué la señora Fields ha transferido más de 738,000 pesos mexicanos a una compañía registrada a su nombre durante el marco de tiempo exacto de su relación? La boca de Craig se abrió y luego se cerró. Diane giró la cabeza hacia él con la velocidad de un perro de caza que capta un olor. ¿700 qué? Siseó. Craig levantó una mano hacia ella. Es consultoría. Me pidió que la ayudara a reestructurar sus cuentas. No quería contratar a una firma completa. Es normal.
Templeton arqueó una ceja. ¿Hay un contrato? El silencio de Craig gritaba. Diane comenzó a susurrar furiosamente a Powell. Powell se levantó rápidamente. Señoría. Nos gustaría solicitar un breve receso para revisar. Solicitud denegada, dijo la jueza antes de que terminara la frase. Ustedes presentaron sus materiales en su totalidad. La parte contraria tiene derecho a hacer lo mismo. El tribunal se agitó. Podías sentirlo, el cambio. La gente en las filas de atrás se inclinó un poco. Incluso el alguacil se movió sutilmente, como si el aire hubiera cambiado. La suficiencia se estaba evaporando, reemplazada por ese tipo de pavor espinoso que te sube por la columna cuando te das cuenta de que alguien trajo munición real a tu pelea con pistolas de fogueo. Margot añadió, la página 2 enumera una serie de facturas que Craig presentó a Diane por planificación del desarrollo infantil. Sin embargo, las marcas de tiempo coinciden con los periodos en que el señor Alprin figuraba como desempleado en documentos legales. Templeton volvió a mirar los papeles, luego se quitó lentamente las gafas de leer. Señor Powell, dijo, ¿revisó usted estas facturas antes de presentar sus declaraciones financieras? La voz de Powell vaciló por primera vez. Estábamos bajo la impresión de que eran regalos personales. La cabeza de la jueza se inclinó ligeramente. Un regalo implica que no hay expectativa de servicios prestados. Una factura implica lo contrario. Entonces, ¿cuál es? Diane se giró completamente hacia Craig. Me dijiste que estaba limpio, que eran solo transferencias, no facturas. Él no respondió, solo se lamió los labios y se ajustó la corbata de nuevo. Una gota de sudor rodó por su sien. Señoría, dijo Margot, con la voz aún tranquila. Nos gustaría solicitar una revisión judicial de estas transacciones bajo la cláusula de integridad financiera adjunta al proceso de evaluación de la custodia. Templeton ni siquiera miró a Margot cuando respondió. Seguía mirando a Craig. Solicitud concedida. Powell intentó de nuevo. Nos oponemos a la caracterización de estas transferencias como maliciosas o engañosas. Templeton levantó una mano. Consejero, no he hecho ninguna caracterización, pero tengo la intención de obtener respuestas. Se giró hacia el secretario. Programe una audiencia de revisión. Quiero los registros bancarios completos de ambas partes, más todos los registros de comunicación relevantes para esta LLC, y notifique al auditor forense. Podríamos requerir una investigación de fraude. Ahí estaba. El mazo no había caído, pero no era necesario. El aire en la sala se espesó. El rostro de Diane se volvió gris. Sus hombros se encorvaron. La defensa colapsando bajo el peso de cosas para las que no se había preparado. Powell estaba hojeando sus archivos como si tal vez hubiera algún documento salvador pasado por alto enterrado en el caos. Craig parecía un hombre que acaba de darse cuenta de que el mapa que había estado usando lo había llevado al medio de un campo de minas. No dije una palabra, solo me recliné, dejando que la tensión hiciera lo que estaba diseñada para hacer. Hacerlos sudar. Hacerles sentir lo que es ser atrapado jugando a las damas en una partida de ajedrez. No había terminado, pero finalmente lo entendieron. La jueza ya no era una observadora pasiva. Estaba cazando. Margot no pidió permiso para traer un testigo. No lo necesitaba. Habíamos incluido su nombre en la divulgación suplementaria semanas antes. Enterrado en un archivo que Powell claramente nunca leyó más allá de la página 4. Típico. Pensaban que ya habían ganado solo con encanto y teatro. Nunca se les ocurrió que alguien de su pasado descartado podría estar sosteniendo la mecha de toda la operación. La jueza Templeton acababa de solicitar la programación de la auditoría financiera cuando Margot se levantó de nuevo y dijo, Señoría, nos gustaría llamar a un último testigo hoy, si el tiempo lo permite. Templeton asintió levemente. ¿Proceda? Las puertas de la sala se abrieron con un crujido y entró Amanda Reyes. La cabeza de Diane giró como si alguien le hubiera tirado del pelo. Craig parpadeó 3 veces en rápida sucesión. Podías sentir su rolodex mental pasando por caras tratando de ubicarla. Amanda no parecía un testigo bomba. Parecía una mujer que había sido subestimada toda su vida y que finalmente disfrutaba viendo a la gente darse cuenta de su error. Delgada, aguda,
sin rodeos, su cabello castaño recogido, blusa planchada, ojos nivelados, sin sonrisa, sin vacilación. Subió al estrado, juró. Templeton preguntó, declare su relación con el caso. Fui la niñera de los Fields durante poco más de 2 años, dijo Amanda. Principalmente para su hija, pero también me encargaba de recados, programación y planificación de viajes. Fui despedida el año pasado. Diane se inclinó hacia Powell. Susurró algo rápido. Powell intentó interponerse. Objeción. Relevancia. Templeton lo silenció con una mirada. Lo determinaremos en breve. Margot se acercó. Señora Reyes, usted mencionó en su declaración jurada que durante su empleo, fue testigo de interacciones entre la señora Fields y el señor Alprin que involucraban discusiones financieras. Sí. Varias veces. Y estas discusiones fueron grabadas. Amanda ni siquiera parpadeó. Sí. Eso fue todo. La sala, ya tensa, se quedó completamente quieta. Se podía oír una tos en el pasillo de afuera. La mandíbula de Craig se apretó visiblemente. Margot continuó, para aclarar, estas fueron grabaciones hechas legalmente. ¿Correcto? Amanda asintió. Consentimiento de una parte. Ley de Illinois. Yo era la parte. Sacó una pequeña memoria USB de su bolso y se la entregó al alguacil. Tengo 5 archivos de audio, todos con marca de tiempo y etiquetados. Templeton se inclinó hacia adelante. Comience con el más antiguo. El secretario insertó la memoria en el portátil del tribunal. Los altavoces chasquearon con estática. Luego, la voz de Diane, clara, irritada, solo mueve el dinero antes de que los papeles se tramiten. Ya ni siquiera revisa las cuentas. La voz de Craig siguió, ligera y arrogante, y aunque lo haga, ¿qué va a hacer? ¿Llorar delante de la jueza? Probablemente nos agradecerá por librar al niño de ese perdedor. Diane de nuevo, diremos que era inestable. ¿Qué hizo amenazas? Amanda, ¿puedes escribir algo si lo necesitamos? Lo suficientemente vago para asustarlos. Clic, fin del archivo. Silencio. Podía sentir cómo la sangre se drenaba del rostro de Powell. Diane se desplomó como si la hubieran golpeado con un saco de arena. Craig se sentó perfectamente quieto, con los ojos saltando hacia la jueza, luego hacia Amanda, luego hacia mí. No me moví. Ya las había escuchado una docena de veces. La primera vez me senté en mi coche fuera del supermercado durante 1 hora con las manos agarrando el volante hasta que se me acalambraron. Pero ahora solo dejé que sonaran. El rostro de Templeton era ilegible. Un taquígrafo judicial tecleaba lentamente, cada pulsación tan fuerte como un disparo en la quietud. Margot entregó una transcripción impresa de los 5 clips de audio. Estos han sido presentados bajo el grupo de pruebas C. Estamos preparados para autenticarlos en su totalidad. Templeton los tomó, pasó a la segunda página, leyó en silencio por unos segundos. Luego hizo la pregunta que incendiaría el resto de la audiencia. Señora Reyes, ¿alguna de las partes le instruyó alguna vez para mentir bajo juramento o falsificar información? Amanda no dudó. Sí. Diane me pidió que dijera que Thomas bebía durante los intercambios de custodia. No lo hacía. Me negué. Powell se levantó de nuevo, su voz más aguda ahora. Señoría, objetamos. Esto es un rumor no verificado. Templeton interrumpió. Tenemos audio, señor Powell. Eso es más que un rumor. Craig finalmente habló, en voz baja, pero lo suficientemente alto. Esto es ridículo. Le están creyendo a una niñera despedida. Diane se giró hacia él, su voz quebrándose. Dijiste que habías borrado esos archivos. Templeton golpeó el mazo una vez. ¿Suficiente? Incluso los reporteros en la fila de atrás dejaron de escribir. La jueza se volvió hacia el secretario. Quiero la transcripción completa de los 5 archivos. No redacte nada. Envíelos a la oficina del auditor y a la junta de revisión del fiscal del distrito. Craig se hundió ligeramente en su asiento. Diane parpadeó rápidamente, el rímel aglutinándose. Margot se sentó a mi lado. No sonrió.
No tenía por qué. El audio había hablado. Amanda no solo había dado testimonio. Había detonado una bomba de verdad. Y el radio de la explosión apenas comenzaba a expandirse. Powell se puso de pie con el tipo de urgencia que siempre huele a desesperación vestida de profesionalismo. Se ajustó los puños, se aclaró la garganta y comenzó a hablar con una nueva cadencia, despojada del toque teatral que había usado apenas una hora antes. Se había ido la confianza, el carisma resonante del tribunal. En su lugar, el triaje legal. Señoría, comenzó, mirando a Diane, luego a Craig, y luego ya no a Diane. A la luz de las recientes revelaciones y en aras de la claridad procesal, mi cliente, el señor Alprin, desea solicitar formalmente un asesoramiento legal independiente en el futuro. El cuello de Diane se giró bruscamente hacia él. ¿Qué? Templeton parpadeó lentamente. Está renunciando a su representación. La boca de Craig se abrió, pero Powell intervino primero, tratando de amortiguar las consecuencias. El señor Alprin y la señora Fields pueden haber tenido intereses superpuestos anteriormente, pero la naturaleza de la evidencia presentada hoy justifica una revisión libre de conflictos de la participación de cada parte. La mano de Diane golpeó la mesa. ¿Intereses superpuestos? Estamos comprometidos, tú. Craig no se inmutó. Estábamos. Esa sola palabra la golpeó como una bofetada. Su mandíbula se tensó. Cobarde absoluto. Me dijiste que esas transferencias no eran nada. Dijiste que la LLC ni siquiera estaba en uso. Yo no te dije que transfirieras el dinero, replicó Craig, ahora en voz alta, los nervios al límite. Esa fue tu idea. Tú fuiste la que dijo que lo hiciera antes de que el divorcio fuera definitivo porque dijiste que era inteligente. Tú dijiste que no levantaría sospechas. Yo ni siquiera sabía cómo configurarlo. Tú firmaste todo, Diane. Tú lo configuraste. Craig Powell estaba congelado ahora, atrapado entre sus clientes que colapsaban como un maestro sustituto viendo a dos niños lanzar sillas. Sin objeción, sin moción, solo carnicería. La voz de la jueza cortó el ruido como un escalpelo. ¿Silencio? No fue fuerte. Fue quirúrgico, frío y preciso. Incluso el aire del tribunal pareció detenerse. Diane se sentó, con la boca aún abierta. Craig exhaló lentamente por la nariz, como si acabara de recordar cómo respirar. Powell finalmente se recompuso y comenzó a revolver sus notas con la ferocidad de alguien que sabía que ahora se estaba preparando para el control de daños, no para la defensa. Templeton se inclinó hacia adelante. Permítanme ser absolutamente clara. Este tribunal no tolera las artimañas. Lo que he escuchado hasta ahora y la evidencia presentada sugieren que puede haber causa para remitir este asunto más allá de la jurisdicción del Tribunal de Familia. Se giró hacia el secretario. Por favor, prepare una remisión oficial de este caso a la oficina del fiscal del distrito para una posible revisión bajo tergiversación fraudulenta de los bienes conyugales. Los labios de Diane se movieron sin sonido. Craig cerró los ojos. Templeton continuó. No estamos aquí para resolver su disfunción romántica. Estamos aquí para determinar el bienestar de un menor. Y este tribunal no será utilizado como escenario para el caos autoinfligido. La frase caos autoinfligido golpeó a Diane como un ladrillo a través de un vitral. Se había ido. La ilusión, la cuidadosa fachada que construyeron. Que ella era la estable, la planificadora, la madre que reclamaba su vida. Que Craig era el nuevo compañero compuesto y responsable que la guiaría hacia un capítulo mejor. Su equipo se había fracturado en segundos bajo presión, y Templeton lo vio todo. Craig se ajustó la corbata de nuevo. Tenía un tic. Siempre se ajustaba la corbata cuando su confianza decaía. Esta vez, lo hizo con ambas manos como si pudiera estrangularlo si no la aflojaba. Diane murmuró algo demasiado bajo para ser oído, luego dijo más alto, él me manipuló. Craig resopló. Inestable. Eso es lo que es ella. Le dije que esto estallaría. Powell finalmente levantó la mano como un jugador de ajedrez derrotado que ofrece rendirse. Señoría, pendiente de la aprobación del tribunal, haré los arreglos para que el señor Alprin obtenga un abogado por separado antes de continuar. Templeton asintió.
Lo necesitará. Volvió sus ojos hacia Diane. Nada dramático, solo clínico. Y usted, señora Fields, debería comenzar a preparar la documentación de todas las transferencias financieras hechas a su nombre, porque le aseguro que cada una de ellas será revisada. Diane no respondió, solo miró al frente como alguien que se da cuenta demasiado tarde de que la habitación se ha incendiado y la puerta ya está cerrada. Craig se reclinó, con los brazos cruzados, tratando de proyectar la ilusión de distancia, pero era demasiado tarde para la distancia. Habían construido este desastre juntos, lo habían revestido de confianza, lo habían cimentado con ego, y ahora se estaba volviendo en su contra. Las alianzas que habían usado como armas contra mí, se habían convertido en granadas, con las anillas ya quitadas. Cuando la sala del tribunal se calmó, si se le puede llamar así, después de la implosión de lo que sea que Diane y Craig pretendían ser, la jueza se volvió hacia su secretario y asintió sutilmente. Una puerta lateral se abrió y entró una mujer con una gruesa carpeta y una mirada suave pero inquebrantable. No llevaba maquillaje, su ropa era sencilla y no parecía alguien acostumbrado a ser escuchado. Pero en el momento en que habló, todos lo hicieron. Doctora Keller, dijo la jueza Templeton, por favor, presente sus hallazgos. Doctora Marlene Keller, psicóloga infantil designada por el tribunal. Silenciosa, minuciosa, incorruptible. Margot dijo que era el tipo de persona a la que no le importaba si eras un senador o un conserje. Si le mentías, lo vería en tus pupilas antes de que tus labios se movieran. Subió al estrado, abrió su carpeta. He completado 6 entrevistas con la menor en cuestión, realizadas durante los últimos 3 meses. 2 en la escuela, 2 en la residencia de la madre, 2 en la del padre. Diane se inclinó hacia adelante. Craig, ahora sentado aparte de ella, miraba al suelo como si tuviera algo digno de estudio. Yo me quedé quieto. La doctora Keller continuó, en la residencia del padre, el ambiente fue consistente. Rutinas predecibles, comidas preparadas, comunicación sobre necesidades emocionales y un compromiso parental visible. La niña parecía relajada, hablaba libremente. Pasó una página. En la residencia de la madre, la niña exhibió marcadores de ansiedad, comportamientos repetitivos, describió sentirse responsable de los estados de ánimo de mami, mencionó instancias de ser dejada con el señor Alprin por periodos prolongados sin previo aviso. La boca de Diane se abrió, se cerró, y se abrió de nuevo. Le susurró a Powell, quien no la miró. Además, dijo la doctora Keller, la niña hizo 2 declaraciones de preocupación no solicitadas, ambas registradas en mis notas. La primera, mamá dice que si le cuento demasiado a la gente, papá podría hacer que me lleven. La segunda, Craig dice, a papá no le importo, pero papá siempre trae galletas. La sala quedó en silencio. Galletas. De mantequilla de cacahuete. Las que le he estado poniendo en su almuerzo desde que tenía 3 años. Compraba una caja nueva cada semana, mantenía una reserva en el coche, nunca le dije que eran parte de la rutina. Simplemente aparecía con ellas. La doctora Keller miró directamente a la jueza. En mi opinión profesional, el padre proporciona estabilidad emocional. El ambiente de la madre, aunque no es físicamente peligroso, introduce mensajes inconsistentes y tensión emocional. La niña exhibe claramente patrones de seguridad preferenciales alrededor de su padre. Templeton juntó las yemas de sus dedos. Margot se inclinó hacia mí y susurró, aquí es donde ocurre el giro. Y así fue. Señora Fields, dijo la jueza, ¿por qué no reveló las ausencias prolongadas o la delegación de responsabilidades de custodia a un no progenitor, particularmente mientras su prometido, ahora representado por separado, estaba bajo investigación financiera? Diane buscó su voz. Yo. Tenía trabajo, viajes, emergencias. No era un extraño. Confiaba en él. Su hija no, dijo la doctora Keller rotundamente. Templeton asintió una vez, luego hojeó el acuerdo de custodia original, sacó un bolígrafo rojo y comenzó a escribir. Sin teatro, sin anuncios, solo el sonido del bolígrafo rasgando el papel como un lento reequilibrio de la balanza. Craig se movió en su asiento. Diane me miró, con los ojos muy abiertos, como si pensara que tal vez podría reiniciar el momento con una mirada, como si tal vez el hombre que despidió hace un año podría de repente correr a protegerla de las consecuencias.
Ni siquiera parpadeé. Templeton entregó el papel al secretario. El acuerdo de custodia temporal se revisa. La custodia principal residirá en el señor Fields. Con efecto inmediato. La señora Fields conservará los derechos de visita, supervisados si la doctora Keller lo considera necesario, pendiente de una revisión adicional. La sala no jadeó. Simplemente respiró. Diane se hundió en su silla como si alguien hubiera apagado la gravedad. Sus manos temblaban. Sus labios se movían, pero no salía ningún sonido. Quizás estaba calculando lo que esto significaba para su imagen, para la narrativa que le había estado contando a sus amigos, a sus compañeros de trabajo, a su propio reflejo. No me moví, no sonreí, no me regodeé. No se trataba de la victoria. Se trataba del retorno. Un retorno silencioso y constante. Y la cosa sobre la custodia, la verdadera custodia, no solo el papeleo legal, es que pertenece al que se presenta. No al más ruidoso, no al más dramático, al más presente. Craig se levantó lentamente, se estiró las mangas. Él no era parte de esta decisión. Pero la forma en que salió, con los hombros tensos, la mandíbula apretada, contó toda la historia. Pensó que este tribunal era su teatro. Resultó que solo era un tramoyista que se metió en el foco equivocado. Y Diane, esta vez no lo siguió. Simplemente se quedó sentada mirando alrededor de la sala como alguien que intenta detectar el momento en que todo se le escapó de las manos. Solo que no hubo un momento, solo la lenta erosión de una historia construida sobre el ruido. Mientras el hombre silencioso en la esquina colocaba ladrillos. La jueza Templeton no habló de inmediato. Se sentó en su silla como una estatua tallada en la propia ley. Inmóvil, fría, compuesta, solo sus ojos se movían. Recorrieron la sala, no como si estuviera decidiendo algo, sino como si la decisión ya estuviera tomada y solo estuviera dando tiempo al momento para darse cuenta. Luego giró lentamente la cabeza hacia Craig. Señor Alperín, dijo, con voz baja e inconfundiblemente final. Puede que quiera contratar a un abogado por separado. Ni siquiera asintió, solo se movió ligeramente, como si incluso la gravedad hubiera comenzado a rechazarlo. El banco detrás de él se había vaciado. Nadie se sentaba cerca de él ahora. Ni Powell, ni Diane, ni siquiera sus supuestos partidarios, que habían sido tan arrogantes esa mañana. Apartaron la vista cuando sus ojos se dirigieron hacia ellos, recordando de repente mensajes que necesitaban revisar, zapatos que necesitaban examinar, vidas de las que necesitaban desvincularse silenciosamente de su barco que se hundía. Luego, la jueza se volvió hacia Diane. Y señora Fields, dijo, su tono agudizándose solo un grado. Puede que quiera revisar su calendario. Debe volver aquí el próximo jueves. Diane parpadeó. ¿Para qué? Los ojos de Templeton no vacilaron. Audiencia por fraude. Revisión completa de las transferencias de activos, las declaraciones financieras y la posible tergiversación bajo juramento. Las palabras no cayeron como un mazo. Cayeron como un espejo arrojado desde un sexto piso. Diane no respiró. No puede ser seria, finalmente susurró. Se suponía que esto era una revisión de custodia. No, dijo Templeton, cortándola sin volumen, solo con fuerza. Esto siempre fue una revisión completa. Ustedes eligieron para qué parte prepararse. Powell se inclinó como para hablar, luego se reclinó de nuevo. No quedaba nada por decir que no lo empeorara. Templeton no se molestó en mirar a Craig de nuevo. Finalmente se volvió hacia mí, y algo en su rostro cambió. La máscara de distancia judicial se relajó, solo ligeramente. Su postura no cambió. Sus manos no se movieron, pero su expresión se suavizó de una manera que sorprendió a toda la sala. Me preguntaba si de verdad eras tú, dijo en voz baja. ¿Lo recuerdo? La cabeza de Diane se giró bruscamente hacia mí, alarmada. ¿Recordar qué? No respondí. Tampoco la jueza. Simplemente me miró, viéndome no solo como otro nombre en un expediente, sino como algo más profundo. Y en ese segundo, todo encajó. El antiguo evento de caridad, hace casi 12 años. No había reconocido su nombre en la lista cuando Margot la mencionó.
Apenas recordaba el panel, el trabajo de logística que hice entre bastidores para arreglar un desastre de informes financieros que podría haber hundido su financiación. Sin prensa, sin ceremonia, solo un trabajo silencioso bien hecho. Ella lo recordaba. Diane, ahora visiblemente temblando, miraba de un lado a otro entre nosotros, la desesperación floreciendo en confusión. Recordar que... Aún nada. Templeton se volvió a su estrado y comenzó a escribir. La respiración de Diane se aceleró. Sus manos se cerraron en puños en su regazo. No entendía cómo la sala había cambiado de manos, cómo el centro de gravedad se había desplazado, pero lo había hecho. No con ruido, no con gritos, con presencia. El tipo de presencia que no exige autoridad, la gana en silencio. El tipo que se queda quieto mientras otros se desmoronan porque ya no necesita luchar por el espacio. Ya lo posee. La voz de Diane se quebró. No se suponía que fuera así. Exactamente. Había construido todo su caso sobre la versión de mí que pensaba que había enterrado. El hombre que dejó en un apartamento de alquiler con platos desparejados y fotos viejas en cajas. El hombre que no luchó cuando ella cambió los días de custodia. El hombre que se quedó callado mientras ella y Craig jugaban a la casita en el tiempo de mi hija. Pero ese hombre, él no entró en esta sala. Entré yo. Y el tribunal no necesitó un discurso para darse cuenta. Lo recordó. Craig salió disparado por las puertas del juzgado como si el edificio estuviera en llamas y necesitara salvar lo que quedaba de su ego. No se detuvo a mirar a su alrededor. No esperó a Diane. Simplemente se abrió paso por las escaleras, mascullando obscenidades en voz baja. La corbata ondeando como una bandera blanca que perdió su señal. Diane lo siguió, sus tacones haciendo un clic errático en el cemento como un metrónomo perdiendo el tiempo. Craig, espera. No te alejes de mí, siseó, agarrándole la manga. Él se soltó el brazo. No. Simplemente no. Me alimentaste con mentiras y me arrastraste a este circo. Ella parecía atónita. Genuinamente atónita, como si no hubiera pasado el último año escribiendo cada línea de la actuación que acababa de desmoronarse a la vista de la ley. Dijiste que éramos un equipo. Craig se rió, una risa seca y quebrada. Ah, sí. Pues tu equipo acaba de ser acusado formalmente. Se marchó hacia el estacionamiento sin otra palabra. Diane se quedó congelada cerca del escalón superior, sola. Sin Craig, sin séquito legal. Nadie la filmaba ahora. A menos que contaras a los reporteros que circulaban como tiburones que huelen sangre pero no están muy seguros de quién es. Uno de ellos se adelantó. Joven, demasiado ansioso, demasiado nuevo para reconocer el peso total del silencio. Sostenía un micrófono como una espada que aún no había aprendido a blandir. Thomas, gritó. Thomas Fields. Solo una pregunta. Yo ya estaba bajando las escaleras, con el maletín en una mano y el abrigo sobre el brazo. Margot se había despedido adentro. No había necesidad de ceremonia. Sabía que esto no era una vuelta de la victoria. Señor Fields, ¿por qué ahora? No dijo nada durante casi un año. No respondió a los medios. Sin declaraciones, sin réplicas. ¿Por qué hablar hoy? Me detuve a mitad de las escaleras. La miré, luego miré el juzgado detrás de mí, los muros de piedra, las viejas puertas de roble, el lugar donde la verdad no siempre ganaba. Pero hoy, había sobrevivido. Y eso era suficiente. No necesitaba venganza, dije en voz baja. Solo necesitaba la verdad. Registrada oficialmente. Algunas cámaras hicieron clic, pero nadie vitoreó. Nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. Me volví hacia la acera y seguí caminando. Cada paso deliberado, no dramático, no triunfal, final. Detrás de mí, pude oír a Diane llamar mi nombre una vez. Solo una vez. No gritando, no exigiendo, preguntando como si ya no estuviera segura de qué estaba pidiendo. No me siguió. Simplemente se quedó allí, en ese espacio exacto entre las puertas del juzgado y la línea de prensa, atrapada en el purgatorio de una mujer que se dio cuenta de que la historia que se contó a sí misma finalmente se había derrumbado, pública, legal e irreversiblemente.
No porque alguien gritara más fuerte, sino porque alguien esperó más tiempo. Porque alguien guardó los recibos. Porque alguien recordó lo que ella olvidó. Nunca se trata de ganar a gritos. Se trata de marcharse en silencio después de que todos los demás han escuchado la verdad resonar en el silencio que nunca rompiste. Hasta ahora.